nosotros somos mayordomos, principalmente de nuestra vida. El primer regalo que recibimos es la vida. Y después de todo lo que Él nos da, ¿sí? Siempre hablamos, si te hizo varón, vos vas a ser responsable por haber nacido varón. Y vos podés decir, pero yo no dije nada, ¿no? Pero Dios determinó que sos varón y eso te determina con una capacidad de influencia, con una asignación en la tierra, que no es poca cosa porque le corresponde al varón guiar la familia. Y la mujer tiene que rodear al varón. ¿Qué quiere decir? Cubrirlo, protegerlo, porque nosotros somos bastante distraídos. Por eso la mujer tiene vista aguda, ¿viste? Ella ve los detalles, ¿no? Olfatea, ¿no? ¿Qué comiste? Te dice, ¿viste? Y vos decís, nada, ¿no? Nosotros tenemos un diseño hecho por Dios porque tenemos una asignación y vamos a tener que trabajar con eso para que seamos varones de verdad, como dice la palabra de Dios, y mujeres de verdad también, ¿sí? Mujeres que puedan ser realmente virtuosas y según la palabra de Dios, los varones tenemos que ser varones de verdad. O sea, parece que hay varones de verdad y hay otros. El tema es que todos tenemos una asignación. Tenemos una asignación en forma individual, tenemos una asignación como iglesia, pero cuando nosotros nos identificamos como parte de la familia de Dios, tenemos que entender que lo más importante para nosotros es saber cuáles son aquellas cosas que son caras al corazón de nuestro Padre. Cuáles son aquellas cosas que realmente mueven el corazón de Dios. No para manipularlo, ¿viste? Como hacen algunos chicos que vienen y salamean con la mamá o con el papá porque necesitan algo, ¿no? Sino el tema es conocer el corazón de Dios para brindarle nuestra mejor adoración, nuestra mejor expresión de amor. Poderle decir con nuestros hechos, papá te amo. Vieron que a veces es difícil decirlo con palabras. Hay personas que nunca pudieron decirle eso a su padre, pero con Dios podés aprender a decirlo y después se lo vas a poder decir a tu papá si lo tenés. ¿Sí? Poder agarrar y decirle, papá, te amo. Pero muchas veces lo decimos con palabras y nuestros hechos no condicen con lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Les pasa eso? Les pasa inclusive que uno mismo, ¿no? Uno hace cosas, uno dice cosas y después cuando hace es como que el mensaje no es claro, ¿no? Entonces, a veces también nos pasa eso en las cosas que son caras al corazón de Dios. Dios, si hay algo que ama, es todo lo que creó. Su creación completa, la naturaleza y particularmente el ser humano, es su amor, su gran amor. Y tanto es así que Él muestra a través de la historia distintos planes que Él fue llevando para poder llegar al corazón del ser humano y que ese corazón se vuelva a Él. Es decir, ahora, ¿qué es que se vuelva el corazón a Él? Quiere que podamos vivir como padre e hijo. Pero como padre e hijo que se llevan bien, ¿viste? Porque viste que hay algunos que viven padre e hijo, pero relación complicada, ¿no? Pero Él quiere que seamos padre e hijo, pero padre e hijo que se llevan bien. Es una historia que cuando uno la dice es como que no termina de entrar en la cabeza. Yo no sé si me pasa a mí solo o a ustedes también les pasa. Es como que es una cosa demasiado grande que no la podemos acomodar, ¿no? Que alguien pueda amarnos de tal manera. Que alguien pueda elaborar un plan de sufrir para que nosotros no tengamos que hacerlo. Es lo que hace un buen padre, una buena madre. ¿Cuántas veces un buen padre, una buena madre se priva a sí mismo y tal vez pasan ellos necesidades con tal de que sus hijos no los alcance?
que los hijos no lo tengan que pasar. ¿Cuántas veces el padre, la madre dice, no, no, coman ustedes, porque tal vez no hay suficiente para todos? O come vos, yo no tengo hambre. Porque pensamos en los hijos y hacemos lo que sea necesario para que ellos puedan estar bien. Dios hizo lo extremo, ¿sí? Lo extremo. Por eso es sorprendente que la Biblia lo relata como un acto de amor. El acto de amor más grande que se ha realizado en la historia de la humanidad. Es tremendo. Porque fue un acto voluntario. Cuando muchas veces dicen, lo que pasa es que a Jesús lo mataron y Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy, yo pongo mi vida. Y Él hizo más, porque no solamente Él se cuidó en su vida, dice que Él fue tentado en todo, pero que no tomó ninguna mala decisión, ninguna decisión en contra de su Padre. Sino que aparte de eso lo hizo, ni siquiera lo hizo por Él, lo hizo por nosotros. Él no tenía ninguna necesidad. Lo hizo exclusivamente por nosotros. Es un acto de generosidad tan grande que nosotros nunca creo que lo vamos a poder dimensionar con nuestra mente, ¿sí? Y por más que le queremos buscar la vuelta, es como que siempre queda grande, es como que no lo terminamos de dimensionar. Cuando nosotros compartimos la Santa Cena, lo que hacemos es acordarnos de eso. Puede ser que nadie nos hubiera querido, que nadie nos hubiera amado. Puede ser que nuestros padres nos hayan abandonado. Puede ser que nuestro padre, nuestra madre sea lo peor que exista en el planeta Tierra. Pero más allá de todo eso te quiero decir, hubo uno que te amó más que cualquiera y que te ama de esa misma manera todavía hoy. Y esa persona, aún sin haber compartido directamente con vos la vida en este tiempo, sí decidió dar la vida para que en este tiempo vos puedas ser parte de su familia. La única comisión que tiene la iglesia que es que este evangelio sea predicado en todas las naciones, y entonces dice, Él va a volver. Ahí es cuando Él vuelve. Ahí es el momento en que se encuentra. Y mientras tanto Él está con una gran expectativa. Así que si hay algo caro en el corazón de Dios, ¿sí?, es ese momento del reencuentro. Y ese reencuentro se tiene que dar por dos condiciones. La primera, la que dije ahora, el evangelio sea predicado en todas las naciones y que la iglesia tenga la madurez necesaria para prepararse bien para su boda. Que tenga claro que no es porque a Dios le gusta o no le gusta, sino porque ame tanto a Dios que la iglesia esté dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse limpia, pura, ¿sí?, impecable, intachable. Así como vemos habitualmente cuando una novia se prepara para su casamiento, ¿sí? Nunca van a ver que la novia se sienta antes de ir a la boda, ¿no es cierto? Decía, ay, me agarro hambre, tráigame un plato de fideo, ¿no? Y se sienta así, ¿no? Y no la van a ver así. Ella está ahí, todo el mundo está alrededor, todo el mundo está preparándola, todo el mundo está expectante, todo el mundo está como en un estado de alerta, ¿no? Y todo el mundo nervioso ahí porque la quieren preparar, porque están esperando, y el novio está ahí expectante, ¿no? Está expectante porque la conoce. Pero sabe que ese día va a ser distinto, sabe que ese día va a ser diferente. Yo nunca me voy a olvidar cuando vi a mi esposa entrar, que en ese momento era mi esposa por el civil nada más, y la vi entrar en la iglesia, ¿no? Yo estaba preparado, según yo, estaba preparado. Pero cuando la vi entrar, hermano, se me sacudió todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me acuerdo y me emociono. Porque fue algo fantástico. Y vos decís, ¿qué pasó? Si era la misma que hasta hace unas horas nos habíamos casado en el registro civil, y en el registro civil no estuve tan emocionado. ¿Qué pasó? Es otro momento, es un momento especial. Y ese es el momento que Dios está preparando para todos nosotros. Ese día, dice la palabra de Dios, que no es que Él se esté tardando,
sino que le está dando la oportunidad a todas las personas de que lo conozcan y se arrepientan de haber vivido lejos de Él y puedan venir y vivir con Él como hijos, como familia, como parte de su familia. Qué tremendo, ¿no? Leía, porque me está dando vuelta el tema del hacer del Espíritu Santo, ¿no? Me tiene ahí permanentemente enfocado, y entonces repasaba y aún me despierto con los pasajes bíblicos en la cabeza dándome vuelta y me despierta a cualquier hora, ¿no? Y no me deja tranquilo hasta que no me meto a buscar realmente en la palabra lo que me quiere decir. Y volvía con el tema de que cuando el Espíritu Santo, decía Jesús, volviera, iba a convencer, ¿sí?, de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Jesús habla acerca de eso, ¿no es cierto?, habla que de pecado dice por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia dice porque voy al Padre. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Es decir, de justicia porque si yo pude resucitar es porque verdaderamente fui inocente. Si Dios me dio la resurrección es porque fui inocente y porque todo lo que yo dije era así, y como anuncié, al tercer día iba a resucitar porque yo cumplí toda la voluntad del Padre. Y ahí es un acto de justicia, pero no es solamente eso. En esa justicia también hay una declaración. Todos los juicios que había sobre nuestra vida, ¿sí?, fueron pagados por Jesucristo en ese acto. Es cierto que para que eso me alcance en la vida, yo tengo que arrepentirme, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa arrepentirse? Yo vivo de una determinada manera, pienso la vida de una determinada manera, y ahora me entero de que Dios es real y que la obra de Jesús no es un cuento de Disney de hace 2000 años, sino que es una realidad viva, que está registrada históricamente, y que los hechos que ocurrieron demuestran que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y entonces, yo en ese caso lo que tengo que hacer es recibir ese beneficio que Jesús ganó para mí. ¿Cómo lo hago? Tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo vivía como una persona más en el mundo, pero ahora me doy cuenta que Dios estuvo atento de mi vida siempre, siempre. Y me doy cuenta que ese plan que Él elaboró no es para que hace 2000 años atrás, sino para que a partir de ahí todo aquel que crea en Jesús pase a ser parte de su familia. Si vive en esa cobertura que decíamos el domingo pasado, tenemos esa vestidura que nos da el hecho de ser hijos, el hecho de que Él esté con nosotros y que estemos apegados a Él. Esa protección, ese cuidado, dice el apóstol San Juan, que aquellos que realmente están en Cristo, dice, el enemigo no los toca. No quiere decir que no venga a querer asustarte, lo que quiere decir es que te puede tratar de asustar, pero no te va a poder tocar. Viste como cuando jugábamos, cuando yo era chico, no sé si ustedes lo jugaban, pero para molestar a los compañeros empezábamos así, ¿no es cierto? Y yo no te toco, el aire es libre, ¿no? Y lo volvíamos loco al que teníamos al lado, a los compañeros de escuela. ¿No lo hicieron? Vos lo hiciste. Con esa cara lo tenés que haber hecho, sí. ¿Está? Entonces lo hacíamos para molestarlo. Bueno, el enemigo lo más que puede hacer es venir y decir, yo no te toco, el aire es libre, pero no te puede tocar. Porque vos sos un hijo o una hija de Dios. Y el enemigo puede venir y decirte, mirá, nadie te quiere, nadie te ama, nadie qué sé yo. Decir, bueno, no entendés nada, le tenés que decir. No entendés nada. Porque si fuera así, Jesús no hubiera dado la vida por mí. La obra de Jesucristo te tiene que sacar inclusive hasta de una estima equivocada, ¿entendés? ¿Viste? Como dicen, porque yo cuando era chico, yo no sé qué me pasó, ¿no? Te tiene que sacar todo eso, porque vos tenés que entender, el Espíritu Santo, vos le tenés que decir, Espíritu Santo, vos me tenés que revelar mi condición de hijo, de hija, la dignidad que Jesús me vino a mostrar.
el valor de mi vida, que Él fue capaz de dar su vida porque consideró valioso que yo pudiera tener dignidad, que yo pudiera ser parte de la familia, que yo pudiera ser parte de la iglesia y como parte de la iglesia llegue a ser aquel que participe de la gran fiesta que Él está preparando. No es un tema menor. Él sabe el valor de nuestra vida. Él sabe lo que le costó nuestra vida. Porque Él estaba viendo cuando su hijo estaba siendo torturado, maltratado, burlado. Y tuvo que soportar como padre todo ese dolor de ver el sacrificio de su hijo por amor a nosotros. Él lo tuvo que soportar como padre. Por eso cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué imagen tengo yo? Que hubo un momento en que el Dios Todopoderoso no aguantó más ver a su hijo sufriendo. Y giró la cabeza. Y cuando el Padre giró la cabeza, Jesús sintió que los ojos del Padre no estaban sobre Él. Pero no fue porque lo abandonó, fue porque no resistía más el dolor de ver a su hijo sufrir. Pero Jesús fue a la cruz, porque dice que Él recibió alegría. Esa alegría fue saber que nosotros íbamos a tener dignidad, que nosotros íbamos a tener libertad, que nosotros íbamos a poder tener una vida de valor, que íbamos a poder entender para qué nacimos, por qué nacimos, cuál es el sentido de nuestra vida, y que íbamos a aprender a valorar aquellas cosas que verdaderamente son trascendentes. Te quiero decir, si vos comprás un auto nuevo, no lo comprás, te va a poner un poco de alegría, pero te quiero decir, es intrascendente en la vida de los seres humanos. Si vos te comprás una casa, el otro día hablaba con una persona que decía, pero yo tengo que comprarme la casa, porque si no, decís, ¿qué voy a vivir toda la vida alquilando? Le digo, mira, si Dios te da para alquilar toda la vida, ¿cuál es el problema? Eso es una mentalidad muy humana, pero te quiero decir, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán. Entonces para Dios aún una casa es una cosa intrascendente. Para Dios lo único trascendente es la vida. Y la vida espiritual, la vida en Cristo. Cuando el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado por cuanto no creen en mí, me venía esta otra palabra. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice el apóstol San Pablo, si estamos locos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes, es decir, para las personas. Es decir, nos mostramos con un poco de sentido para que ustedes no se horroricen. Eso es lo que está diciendo. Tratamos de ser un poquito más cuerdos para que ustedes no se asusten. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Pero si ustedes creen que estamos locos para Él. Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. ¿Qué los llevaba a actuar así? ¿Sabés qué está hablando? No es que ellos estaban paveando o parecían locos porque estaban haciendo cualquier cosa. No, no. Ellos eran capaces de dejar todas las cosas. Eran capaces de vivir no pensando en ellos, sino pensando en los otros. Ellos vivían a contramano de lo que vivía toda la gente. ¿Cómo vivimos nosotros? O sea, nosotros podemos vivir como hijos de Dios y vamos a ser llamados locos. De hecho, a veces parecemos locos. Y él decía, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos. ¿Por cuánto murió? ¿Y por el amargo también? Sí, también. ¿Y por aquel que es? Sí, por ese también. ¿Y por la bruja? No le digas eso. No le digas eso. Murió por todos. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Esta palabra es muy fuerte, hermano. Yo la he leído muchas veces y la he compartido, pero cada vez me pesa más. Dice, para los que viven
ya no vivan para sí. Eso, ¿sabes qué? Es un cambio de mentalidad. En este tiempo, todos estamos preparados y entrenados para vivir para nosotros. Todos estamos preparados para vivir para nosotros. De hecho, a veces no tenemos tiempo para la familia porque estamos queriendo conseguir recursos teóricamente para la familia, y muchas veces eso ni siquiera es para toda la familia, sino que por ahí es para uno de la familia, ¿no? O como a veces pasa, nosotros nos reíamos cuando uno ya va siendo papá y algunos te empiezan a hacer bromas porque cuando le compras un juguete a tu hijo, te dicen, eso te lo compraste para vos y tu hijo todavía no puede jugar con eso. Y pasa, a veces pasa. El papá le compra una bicicleta, el nene tiene 4 meses, ¿viste? Nosotros tenemos que creer en Jesús. El Espíritu Santo nos tiene que traer esa convicción. Y esa convicción es, entre otras cosas, que tenemos que dejar de vivir para nosotros. Siempre me impactó mucho, porque al principio me choqueó, cuando me convertí, cuando leía la palabra, que el Señor, por ejemplo, cuando lo llamó a Mateo, Él está cobrando los impuestos. Él está en su puesto de trabajo. Y Él está en ese lugar y pasa a Jesús y le dice que lo siga. Y el otro dejó todo y lo siguió. Pedro estaba manejando su trabajo. Juan estaba trabajando ahí con su hermano. Estaban pescando. Y viene Jesús y los llama y ellos dejan todo. Y la palabra por ahí dice, dejándolo todo, lo siguieron. Y yo me acuerdo cuando estaba recién convertido que dice, dejándolo todo, ¿viste? Y me daba cosa, ¿viste? Decir, ¿cómo es esto? Dejando, eso está bien, más o menos dejándolo. Pero cuando leías la palabra, vos te das cuenta que lo habían dejado todo, realmente habían dejado todo, hasta familia habían dejado. Y yo honestamente decía, mirá, Señor, yo está bien, creo en vos, te amo, pero para tanto no sé. Y es una lucha interna muy fuerte. Pero te traigo esta palabra porque nosotros vamos a hacer memoria de que Él dio todo. Él dice que Él no tuvo como una cosa de valor ser igual a Dios. Y Él dejó todo. Dejó su lugar de autoridad, su lugar de comodidad, su lugar de recursos. Cuando Él vino acá vivió como un hombre. Él dejó todo, absolutamente todo. Y vino de ser una autoridad en toda la creación a ser un siervo de los hombres. Y servirnos hasta dar la última gota de su sangre. Cuando pienso en eso, hermano, la cabeza se me rompe. Y aguantó, y aguantó, y aguantó, hasta que entregó el Espíritu. Eso es un hijo de Dios. Él es el ejemplo. Él es nuestro marco, es nuestra referencia. El pastor Satirio dos Santos, por un llamado de Dios, dejó su nación, Brasil, y se fue con sus hijos chiquitos a Colombia, porque él tuvo un sueño, una visión, y Dios le mostró que era Colombia, y él había visto una casa, pero no sabía cuál era la ciudad. ¿Te imaginas si tiene un país y no sabes cuál es la ciudad? Porque Colombia, digamos, puede tener un territorio más chico que la Argentina, pero tenés que recorrerlo, ¿eh? Y el hombre no consiguió el respaldo de las iglesias para poder llevar a su familia en avión. Y entonces la única manera de poder llegar hasta allá era atravesando la selva, atravesar el Mato Grosso. Un lugar peligrosísimo por las infecciones, por todos los bichos que andan por ahí, todo eso. Él con su esposa y sus hijos chicos. Pero él le creyó a Dios. Eso está relatado inclusive en un libro. Él le creyó a Dios y empezaron a atravesar ese lugar. Cuando él se metió en eso y vio el estado de los que vivían ahí, ahí le agarró pánico. Lo dice él, le agarró de ver las infecciones, ver todo eso, y dice que él juntó a su familia
Y oró al Señor y le pidió que por favor los inmunizara. Clamó para que el Señor inmunizara a su familia, para que nada los tocara. Y así fue, atravesaron toda la selva y gracias a Dios no les pasó absolutamente nada. Pero llegó un momento donde llegaron a un punto donde no tenían ya salida. Pasaron en canoa, pasaron caminando, pasaron de distintas maneras. Y llegaron a un punto donde lo que tenían era la cordillera y ya más nada. Y ahí encuentran un asentamiento militar. Y era como haber llegado a un callejón sin salida. Y en ese momento dice que se pusieron con su esposa a orar, o sea, acomodaron a los chicos, los recibieron ahí, le dijeron, yo soy misionero, y le explica, te imaginas, un destacamento militar, explicarle que vos sos un misionero que venís atravesando desde Brasil todo el Mato Grosso con toda tu familia, con los hijos, porque tenés una visión de Dios que vas a Colombia. ¿A qué lugar? A Colombia. Más que loco, ese sí que podrían decir, está re loco este hombre, vengan y traigan a ver dónde están los psiquiatras. Pero él se lo relata, le dan un lugar y con la esposa están viendo la realidad. Así que todo esto que hicimos fue para llegar hasta acá. Y no estaban en Colombia. Y entonces empezaron a orar, se pusieron de rodillas a orar, y oraron, y oraron, y oraron, y oraron. Y así pasó la noche. Y al llegar la mañana sintieron que había un ruido así como de motores y yo no entendía bien qué es lo que pasaba. Y aparece un avión en el lugar, en el asentamiento, y el comandante del avión cuando baja dice, ¿dónde están los misioneros? Y ellos es como que iban a mirar para atrás, ¿viste? Así, como diciendo, estará hablando de nosotros, una cosa loca, mal, inexplicable. Y los cargaron arriba de un avión y los llevaron a Colombia. Cuando los llevan a Colombia van a Cúcuta. Y cuando están en Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, él caminando por ahí, hablando en portugués. No hablaba nada de castellano, hablaba portugués. Caminando por ahí, él ve la casa que había visto en la visión de Dios. Hoy es un hombre que ha desarrollado un ministerio extraordinario. La nación de Colombia reconoce lo que la iglesia ha hecho para ese país. Ha sido condecorado por el Congreso de la Nación. Nosotros fuimos testigos con la pastora de ese momento histórico, hace 5 o 6 años atrás. El presidente de la Nación reconoce la obra de la iglesia. Eso a mí me conmueve, hermano. Que la nación reconozca la obra de la iglesia. Nosotros veíamos las fotos de cuando ellos empezaron, era un tierral, era nada. Y todo lo que tenían alrededor eran todos niños. Y él estaba con manga arremangada y trabajando con la pala y una carretilla, y la señora al lado. La obra que Dios hizo a través de esa gente, por fe, es increíble. Hace 5 años, 6 años, la iglesia les compró la casa. Él nunca compró casa. Y él no la pidió, dice, no. ¿Por qué? Porque ya es un hombre mayor, es un hombre muy mayor. O sea, Dios se ocupó de ellos siempre, 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 siempre. Un hombre que ha tenido una visión extraordinaria. No es el único caso, te cuento este caso, ¿sabes por qué? Porque este caso es contemporáneo. Viste, a veces hablamos de algunos misioneros que en el 1800, no, esto fue en estos años, tiene 40 años de ministerio, no hace tanto tiempo. Pero ellos creyeron en Jesucristo, creyeron en Dios, y teniendo un ministerio reconocido en Brasil, dejaron todo, absolutamente todo, y se fueron con sus hijos. ¿Estarás dispuesto vos a eso? Yo no te pido que vos lo contestes hoy, pero de parte de Dios te tengo que preguntar, ¿hasta dónde crees en Jesús? ¿Hasta dónde lo que mueve el corazón de Jesús está moviendo tu corazón? ¿Hasta dónde los actos que vos hacés están alineados con demostrar tu amor al Padre?